Yo los domingos no puedo cantar con mi voz, pues canto muy malas canciones, total no soy yo. Mi padre me dijo hace mucho, esto no es para vos. A veces le creo y es cuando me cambia la voz. Bueno, es el capítulo número 1 de mi libro. Mi voz se llama, lo demás lo pueden escuchar. Vamos con el capítulo 2, el inicio. En 1985, mi familia decide volver al Uruguay, nuestro país de origen. Después me enteré que habían tomado esa decisión porque pensaban que mi vida iba a cuesta abajo. Eran épocas de drogas de farmacia. Algunos hipnóticos, pastillas para dormir, las que al mezclarlas con alcohol producían un efecto demoníaco. Uno se sentía capaz de cualquier cosa y digo cualquier cosa preferentemente mala. También había pastillas que contenían codeína, gotas que contenían morfina, cosas así. Bueno, en ese momento mi rumbo era un desastre. Las personas que vivieron esas épocas sabrán muy bien de qué hablo. Así que en el Uruguay me aburrí de lo lindo por unos días. No muchos, ¿eh? Allá conocí mucha gente punk. Había una gran movida. Enseguida empecé a seguir bandas como Los Estómagos, lo que ahora se llaman Los Buitres, y a Los Traidores. Eran muy buenas y reflejaban el sonido y la actitud más dark del punk. Y también, bueno, la realidad uruguaya, la realidad social, ¿no? Como debe ser, armé mi grupo de hardcore punk, que era lo que escuchábamos en esos tiempos, influenciado por la neblina inglesa de la época. Lo llamamos Indios Muertos. Era dark el nombre, pero nosotros veníamos más a los GBH. Yo tocaba la guitarra y cantaba, y dos hermanos de apellido Tuna. Uno de ellos, el baterista, era estéticamente como un Sid Vicious. Y el hermano, el bajista, una especie de Robert Smith. En esos años era todo muy estético. Y eso era mágico. Nos hacía pertenecer a algo que pensábamos que era para pocos. No como ahora que veo bandas de punk que perdón, no, pero suben a tocar en pantalón cortito y ojotas. Como si estuvieran comiendo un asado con la familia. Hijo de puta. Y te cobran la entrada, ¿eh? Bueno, calculo que por una cuestión económica, ya que Uruguay siempre fue un país muy costoso, era muy caro, la familia decide regresar a mi querida Argentina. Me despido de mi gente en Uruguay, no sin extrañar, porque realmente eran muy buenas personas. Y la verdad que lo pasé muy lindo en ese año y medio. Hice muchísimas cosas en poco tiempo, con solo 20 años, con solo 20 años. Recuerdo ir a ver Los Traidores, a un festival en Atlántida, una ciudad balnearia muy pero muy linda. Fuimos en micro. Y bueno, volvimos haciendo dedo por la ruta interbalnearia. Como a las 6 de la mañana, verano, 3 tipos de cresta de colores y picos como los de la Estatua de la Libertad. Muy llamativos. Hacíamos dedos. y nadie nos quería llevar, ¿eh? Éramos muy raros. Hasta que llegó un Citroën gris, ese al que le decían la rana, el 13B creo que era. Nos llevó a los 3. Nos pusimos a hablar y nos contó que él era un escritor. Bueno, obvio se notaba su tendencia progresista, que claramente conocía el movimiento punk. El tipo no era ningún caído del catre. No me olvido más. El viaje, el festival, el volver a dedo con el escritor progresista. Bueno, me extendí un poco, pero lo amerita. Al fin y al cabo, estoy contando mi historia y cómo llegué a ser al momento.
Fines de 1986, Buenos Aires Punk, una escena que avanzaba como un tsunami. Caigo por un teatro del centro que se llamaba La Capilla. Ese día se presentaba Todos tus muertos, donde tocaba mi amigo Horacio Gamexane. Era buenísimo estar en casa de nuevo. Viejos conocidos, jóvenes, viejos jóvenes, como Daniel D'Angelo, era un conocido mío del 83, quien después sería el baterista que más estuvo en Malmo. Nos encontramos en el camarín del teatro y me presenta a Leonardo De Secco, que es el actual batero de Ataque. Era un pibe de 14 años. Este tiene que ser tu baterista, me dice Dani. Tiene batería y toca muy bien. Y bueno, lo fue. 2 días después estábamos en una sala de ensayo del barrio de Almagro. Nosotros éramos una banda formada entre Almagro y Palermo y Boedo. Vivíamos por ahí y parábamos por ahí. Pero bueno, no teníamos bajista, lo cual no nos importó. Leo tocaba muy bien ya a sus 14 años, y yo tenía ideas con la guitarra. Que por cierto, en ese primer ensayo era una guitarra acústica. Hicimos unas canciones estilo hardcore que traje de Uruguay y una del Club del Clan, un programa de televisión de los años 60 en el que se reunían las estrellas pop argentinas de esa época como Palito Ortega o Violeta Rivas. Bueno, esa canción la interpretaba Elvis en Estados Unidos y en Argentina, y con letra en castellano, Johnny Tedesco. Un tipo que vive aún, un tipo rubio de jopo y ojos claros, que le gustaba mucho a las chicas de ese entonces. Preciso de tu amor era la canción. Creo que fue la primera canción oficial de Mal Momento, una de Johnny Tedesco. Necesitábamos un bajista, así que contacté a un viejo joven conocido mío de Uruguay, que estaba viviendo en Buenos Aires. Se llamaba Raúl, pero le decíamos Raúl Loco, porque si lo mirabas fijo a los costados de una gran nariz aguileña, tenía ojos de espiral. O sea que lo mirabas y te transmitía locura. Era un genio. Después de ensayar solíamos ir a una pizzería de la calle Corrientes a comer y beber. Recuerdo que Leo era menor y tomaba gaseosa, pero Raúl Loco y yo nos bajábamos 1 o 2 botellas de vino tinto de litro, de vidrio, como venían en los 80, con soda, eso sí, porque era muy fuerte. Siempre pedíamos pizza de tomate con anchoas. En una de esas noches le buscamos un nombre a la banda. Estábamos entre Malos Tragos, Golpes Bajos y Mal Momento. Ese era nuestro nombre. Con el tiempo Raúl Loco volvió a Uruguay y nuevamente tuvimos que buscar un bajista. Entonces contacté a un pibe de Boulogne que se llamaba Marcelo. Tocaba muy bien, solo que mezcló las cosas. Me pidió permiso para salir con mi hermana, que tenía 18 años. En ese momento pensé que era en serio, pero descubrí que mi bajista andaba con otras pibas y un día vino con una de ellas a la sala de ensayo. Sentí que ofendía a mi hermana y tuve que decirle que se fuera. Igual lo recuerdo bien en escena, era bueno lo suyo, pero la hermana era la hermana. Esa formación se completaba con el chino Adrián Vera, ex Comando Suicida, que después fue bajista de Ataque 77. También recuerdo una época muy, muy productiva, las primeras canciones, Vos me mentiste, Preciso de tu amor, Ritmo criminal, El teléfono. También hacíamos versiones de Satisfaction de los Stones y Ella te ama de los Beatles, pero en castellano. Yo cambiaba las palabras inglesas por castellano, siguiendo la métrica y la rima, hasta ahí nomás, Por ahí hablaba de otras cosas, claro. Como el chino siempre fue un guitarrista talentoso, le dejé la guitarra a él y me dediqué a cantar. Recién lo descubría, podía cantar punk con voz melodiosa. Y creo que en ese entonces nació la primera banda de punk romántico de Argentina. Nuestro primer show no se concretó nunca. Fue el 6 de septiembre de 1986 en un bar que se llamaba Scaramouche, en Palermo.
Era día de elecciones, no recuerdo que se elegía, senadores creo o algo. Obvio, ni me interesaba, lo que sí me importaba era que hasta las 6 de la tarde no se podía vender bebidas alcohólicas por la veda electoral. Nos había invitado Comando Suicida, la banda de punk que se había transformado ya en Skinheads. Resulta que con el Chino y los demás, a las 6 en punto, fuimos por cerveza a un kiosquito de la avenida Córdoba y Salguero. Estuvimos 1 hora. Después de haber probado sonido, colocándonos con cerveza y unos porros, aunque no demasiado, ¿no? Era un domingo, se tocaba temprano. Nos volvimos al bar y estaba todo cerrado, muy de época. Creo que el bajista de Comando Suicida se había trompeado con el sonidista y clausuraron el show. Así que nuestra primera fecha clausurada, muy mal momento. Este capítulo, el número 3, se llama ¿Qué pasó mientras estuve en Uruguay? En 1984 formamos junto a Luis Alberto Sánchez, Beto le decíamos, Beto Betti también, Beto Betti, era uruguayo como yo y compañero de aventuras en esos años. Resuciten Indios, una banda de hardcore punk que incluía también a un tal Juan Carlos Maloberti en batería y su novia que se llamaba Luisa. No recuerdo el apellido, pero me acuerdo que era una chica alta y rubia que tocaba muy bien, mucho mejor de lo que tocábamos nosotros. Ellos eran mayores que Beto Sánchez y yo, sabían más de música. Pero llegó un momento en el que Luisa se fue. Calculo que por temas con su pareja, que era nuestro batero. Una lástima porque era muy buena en lo suyo. Igual sigue todo bien. Luisa con su mejor onda nos presentó a un tal Walter Sidotti, que después fue baterista de Los Redonditos. Y en ese momento era el baterista de una banda al estilo New York Dolls que se llamaba Marilyn. Curtían ese look travestido, de maquillaje, taco, glamour y muy propio de los 70. Una gran banda Marilyn, che. Walter se pasa al bajo, así que había que salir a tocar. Una sola vez tocamos en vivo. Era muy difícil hacerlo. Alguien nos contactó con alguien que nos hizo tocar en un tráiler al aire libre con grupo de cumbia y folclore, no me acuerdo qué barrio era. Era un lugar así medio tipo, no sé si no era Lugano. Bueno, era lo que había. Recuerdo que el evento contaba con un presentador y se notaba el alcoholismo de este tipo a la legua. Vestía un traje viejo y grasoso, a la altura del pelo gris aún más grasoso, uñas de meñique larga, no sé para qué, y el bigotín tipo Hollywood de los 50, así. Pero el olor a vino de este tipo era una llamada a beber. Era terrible la baranda que tenía. El tipo nos preguntaba cómo nos llamamos y le decimos Resuciten Indios. Y yo no sé si no le gustó o se confundió, pero cuando subimos al escenario tráiler, el tipo dice: ahora con ustedes un grupo del nuevo estilo punk que se llama Resuciten Niños. Fue la primer ninguneada sobre un escenario que recibí en mi vida. Divino. Al año siguiente sí me voy al Uruguay y en mi ausencia mi amigo Luis Alberto Beto, que dicho sea de paso hoy es pastor de la iglesia evangelista. Es muy conocido en el mundo evangélico y además tiene con sus hijos un gran grupo de reggae religioso. Bueno, en ese momento él forma Conmoción Cerebral, terrible banda de punk en el que tocaba la batería Daniel D'Angelo. ¿Me siguen? Un par de años después vuelvo al Uruguay, armo Mal Momento junto a Leo de Seco y todo lo que les conté anteriormente. En los otros capítulos ya existía Ataque, Conmoción Cerebral seguía, pero con Pablito Piñeiro en la voz, actual peluquero de renombre, residente en Miami. Un loco muy divertido, me caía muy bien y hoy por hoy nos hablamos por Messenger. Así se produce en ese momento como un enroque, como en el ajedrez, un cambio de piezas fundamentales, que es cambio de baterías, el tom tom.
Leo, nuestro batero, se pasa para Ataque. El baterista de Ataque, que se llamaba Claudio Leiva, se va a conmoción cerebral. Y el baterista de conmoción, Dani D'Angelo, se viene a Mal Momento. Ahí es cuando Malmo es bien Malmo. Tocamos algún tiempo con esa formación. Dani, Marcelo, el que salía con mi hermana, que yo les conté, el Chino Vera y yo. Y ya teníamos más canciones y sonábamos muy bien, Bueno, este capítulo se llama Convivencia Sagrada. Convivencia Sagrada era un logo sticker que aparecía en algunos discos en los años 70 cuando yo era muy pibe y me llamaba mucho la atención. Por eso me gustó ponerle Convivencia Sagrada a este capítulo que habla de nuestra convivencia. Así como los noviazgos, lo mismo ocurre en las bandas. Cuando pasás a convivir, ahí se pudre. En 1988 alquilamos un departamento en un conventillo que quedaba en la calle Humahuaca, esquina Salguero, del barrio de Almagro. Éramos de esa zona nosotros más o menos. Bueno, nuestro primer depto juntos. Qué historia. Dani, el Chino y quien les cuenta. Al tiempo de convivencia el Chino se pasa para Ataque. Vivíamos tomando alcohol y todo nos importaba nada. Éramos felices de noche. Al otro día la resaca nos mantenía separados y odiándonos. Andá a saber qué había pasado la noche anterior que nos habíamos dicho. A nuestra casa venía mucha gente, era un punto de encuentro porque casi toda la gente de nuestra edad vivía con la familia. Por Dios, qué lindo es vivir por tu cuenta, no hay reglas. Pero bueno, sí tendría que haberla sabido porque éramos 3 personas. Fue ahí que aparece Gaby Otero, amigo del barrio de Dani, un genio de la viola, tocaba muy bien. Él traía ideas rockeras para tocar las canciones, poco más volado que en el punk. Después de un tiempito yo también me fui al conventillo, era muy loco ese lugar, che. A veces éramos 20 personas en un cuarto a las 3 de la mañana. La encargada vivía abajo de nuestro departamento, así que siempre estaba gritando y pegando con una escoba en el balcón de su piso. Venían músicos de Los Decadentes, que por ejemplo en esa época compartían escenario con el punk. Recuerdo un show en el Club Bristol de Parque Patricio. Los Decadentes, Comando Suicida, no recuerdo si también estaba Ataque. Ese show terminó a los tiros. Gente de una hinchada de fútbol entró con un arma al club y hubo varios heridos, che. Así eran los 80. Y una mañana me fui del conventillo, che. Aquella mañana regresé volando a la casa de mis viejos, ya que estaba dormido, y en los sueños uno puede volar. Cuando éramos tan jóvenes y todo lo creíamos. Creíamos en vos, creíamos en Dios y en la Virgen también. Los 90s, este es el capítulo número 5. Los 90s aparecieron sin que nadie los llamara. Realmente no me di cuenta del cambio de década. Era como dejarse llevar por las olas. Y realmente estaba aburrido de tocar la misma música con un público que encima se cagaba a palo todo el tiempo. Entonces decido terminar con Mal Momento. Y me dedico a formar un grupo más de punk pop, algo más garage, 60s, y esas cosas melódicas tipo Chicle Globo, Bubblegum, como en un principio los Ramones tenían algo de eso. El grupo se llamaba Germán y los Satélites, y realmente tenía muy buenos músicos. Entre ellos estaba Daniel Cafieri en la guitarra, que había tocado en Ataque 77, Claudio Leiva en la batería, que también venía de Ataque, Martín Piñeiro, quien después fuese guitarrista de Satan Dealers, bueno, y un bajista que se llamaba Sebastián, me acuerdo del nombre nomás, muy buen bajista, un pibe más chico que nosotros, me acuerdo, un pibe flaquito, más joven. Y con esa formación hicimos unos cuantos shows bastante buenos, pero no era lo mismo, che. Se extrañaba a Mal Momento, así que un par de años después volvimos. En esos primeros 90 lo conocimos a Ricardo de León.
Ricardo de León es el que sería nuestro bajista por muchos años. Entonces la formación clásica era Dani, Gaby, Ricky y vuestro servidor. Llegamos a hacer en ese entonces la formación más clásica. Cuando uno dice mal momento, por lo general aparecemos nosotros 4 en la tapa del primer disco. Fue lo que duró un disco. Con esa formación grabamos un demo y lo editamos por medio de alguien que prefiero no nombrar, porque realmente prefiero dejarlo ahí donde está, en la nada. ¡Qué tipo garca! Ese tenía un local de rock en Cabildo y Olazábal, el barrio de Belgrano. Recuerdo en esa época vivir en las torres de Arias y Grecia, Núñez, al lado. Yo trabajaba como repositor en Carrefour de Vicente López, cargaba cajones de bebidas cola en un container y las llevaba al salón. Eso sí que era pesado, y en verano encima, cuando se acercaban las fiestas de Año Nuevo. Dios mío, eso sí que era trabajar. Eso sí que era trabajar, che. Ahora este capítulo sí que es muy informativo. Es el número 6 y se llama The Exploited. Por aquellos días tocábamos básicamente en el local Cemento. Por lo general tocábamos siempre ahí, con muchas bandas. Así que cuando había algún evento importante, el Marcha Band nos tenía en cuenta. ¿Y qué más importante que The Exploited del Cemento? Y ahí estuvimos, viendo ese show del cual también participaba la banda de thrashcore Arrested. No se podía creer la cantidad de botellas de ginebra dispuestas en los camarines de Cemento, que se conectaban en el medio por un pasillito, atrás del escenario, las paredes descascaradas con un espejo gigante que siempre estuvo roto. Así era Cemento. Ahí conocimos a los escoceses, qué gente loca. Habían pedido ginebra Bols y la tomaban como agua. Nosotros estábamos felices por estar viviendo junto a los Exploited. Mientras en la entrada del lugar se había armado tal batalla campal desde temprano que fue increíble, salió por todos lados. En ese entonces no había redes sociales ni celulares, solo tele. Así que no te enterabas de lo que estaba pasando afuera en ese momento. Ahora llega a pasar y uno ya se filma y lo filma. Entonces, bueno, eran otras épocas. El clima que se respiraba era de violencia. Era estar en un show realmente de punk. Todas las tribus. Punks, heavy, skinhead. Todos juntos respirando el mismo aire. Cuando subimos nosotros, que ya estábamos bastante puestos, fuimos recibidos con una lluvia de escupitajos. Se formaban bandos a favor nuestro y también en contra. La gente se daba duro en el pogo, Veníamos de una cruenta dictadura, épocas de violencia, represión y muerte. Así que mucha prohibición, mucho miedo. La democracia vino a romper esas cadenas, pero no sabíamos aún cómo vivir en ese nuevo estado donde había libertades que no conocíamos. Y mucho menos conocían la fuerza del orden, que seguían siendo los mismos policías de la dictadura. Por lo cual la guerra siguió en la calle de Estados Unidos mientras Exploited tocaba. Después del show, la gente se subía a los techos de los patrulleros, le saltaba encima con los borcegos, los polis reprimían a garrotazos. Todo era caos, locura, desorden, por el desorden mismo, porque había que descargarse. Finalmente todo se desmadró mal. Eso fue el primer día, hubo hechos de saqueo, roturas de vidrio, muchos detenidos. Así terminó la primera noche con Exploited en Cemento. Al otro día sábado hubo una segunda función que nadie recuerda por lo tranquila que fue. Mucho punk rock y nada de disturbios. La noche anterior habíamos tenido suficiente descarga de violencia, che. El día que todo cambió para siempre. Es un título, digamos que marca una etapa
una época en nosotros que es de 1986 hasta 1993, hay 7 años en los que no hubo disco, no tuvimos disco. Hasta que llegó el momento de grabar un disco como todas las bandas. Y en 1993 yo estaba vendiendo panchos con un carrito en la avenida Cabildo. Se ganaba muy bien, me acuerdo. Y me gustaba ese trabajo. Lo que pasa es que ya teníamos seguidores. Pasaban, miraban, se aseguraban de que era yo. Venían y me compraban un pancho. Comían ahí. Y al rato me decían, ¿vos sos el de Mal Momento? Así era. Así íbamos ganando fans entre panchos y recitales. Y bueno, un día pasan por el puesto de panchos Sergio Fasanelli, que le decíamos Chuchu. Me acuerdo que él iba al Parque Rivadavia en aquellas épocas, era uno de los que compraba y vendía discos y cambiábamos, nos conocíamos todos en realidad. Su socio era Walter Cohn, que actualmente es manager de Maluma. Bueno, vienen a comer panchos. Ellos eran los fundadores de Radio Trípoli Discos. Editaban a muchas bandas de la movida como Hermética, o Todo Tu Muerto, Los Auténticos Decadentes y mucho más. También, bueno, trabajaban con el sello DBN, al que después nos terminan vendiendo. Me saludan y se disponen a comer mientras hablábamos. Y me dice, Fasanelli me dice, ¿y vos qué haces acá? Me pregunta. Tendría que estar grabando un disco. Joya. Digo, bueno, me acuerdo que ahí pensé en esas películas en donde te dicen te damos tu primer cheque de adelanto del $1.000.000. No fue tanto, pero me acuerdo que en ese momento cobré un buen dinero. Y dije, wow, dejo de trabajar ahora. Así que de ahí a Estudios Abasto con los hermanos Villagra, los capos del sonido, Álvaro y Gonzalo. Fue producido por Juancho Baleirón, el violero de Los Pericos, con el que nos llevábamos muy bien. Enseguida pegamos onda. Realmente se logró un buen disco a nivel sonido y la fotografía de mi amigo Andrés Violante era perfecto. Violante también trabajaba para el sello. Y bueno, después nos invitaron a un estadio, el de Sarfield, para abrir show de Ramones y Motorhead. Y fue como tocar el cielo con las manos. Eso creo que dije en el escenario. Y lo demás ya lo conocen. Ahora la historia la escriben ustedes. Yo sigo como siempre, siendo Germán, que canta Mal Momento. Muchos grandes músicos pasaron por Malmo, algunos no tanto. Por eso pienso que trascendí a la banda y tuve que hacer la mía para siempre. Por eso Germán y Mal Momento en vivo. Llegó un momento que pensé que yo era más importante que la banda, porque la banda en sí, la banda existió en un disco, en el primero. Después siempre fueron cambiando los músicos. Así que Mal Momento es mi banda. Y quien esté conmigo es Mal Momento. Pero yo soy Germán. Por eso ahora nos llamamos Germán y Mal Momento, ¿no? En vivo, en plataformas, en los videos que dirige Lorena Mexi, nuestra directora audiovisual y fotógrafa de Malmo, ya desde hace algunos años. Por eso, siempre presente su relator, siempre estoy yo, así que tengo que ponerme nombre. Y junto a todo el equipo de Mal Momento, representamos al estilo que nos hizo músicos, este punk rock romántico. Saludamos a nuestros colegas como los Dosmi, Ataque, Afrema, Superuva y tantos otros. Los que no están, como los Violadores, muchos músicos como Ramezane o Pablito Molina, que fueron mis amigos, y que contribuyen a mantener la antorcha del punk en alto. Esta es mi historia, y fue un gusto compartirla con ustedes. Por siempre, punk rock. Mi primera relación seria fue con la música. Desde muy niño me sentía muy cómodo junto a ella. Cuando me quedaba solo en casa era una fiesta. Amaba revisar la casa, cajones, placares y sobre todo la discografía de mi mamá y de mi papá. Había tango, folclore, boleros, chamamé, cumbia colombiana y algo de rock también.
bandas mexicanas como los Teen Tops. A los 10 años armé mi grupo de folclore con compañeritos de la escuela. 3 guitarras y un bombo. Voces infantiles y un tanto desafinadas. Mi madre nos coacheaba. Ella me enseñó los primeros acordes en la guitarra. Obvio que no sabíamos ni afinar en esa época. Así pasaban los días, actuando en actos escolares, que es lo que más recuerdo de aquellos años. Música. También recuerdo mi pacto con la vida. Junto a otro pibe de ese tiempo. Era mi vecino y compañero de escuela. Me reservo su nombre sin olvidarlo, obvio. 3 de la tarde en la puerta de mi casa, ambos hablábamos de venir a probar la banda. Estábamos admirando el arte de tapa del anteúltimo disco de Deep Purple. Esas fotos con tipos raros, pelo largo, zapatos con plataforma, ropa de colores chillones. Mi compañero me dijo que iba a ser un ladrón cuando fuera grande. Le gustaban las armas y era un pibe violento. Día por medio nos agarrábamos a las piñas por cualquier cosa. Él sabía cómo contagiar violencia, pero así todo, Deep Purple nos unía. Recuerdo que le dije de esa tarde: yo voy a ser como esta gente, che, un rockero, a mí me gustan las guitarras. Así que nos pinchamos un dedo con una aguja cada uno y dejamos caer una gota de sangre sobre la tapa del disco. Era un pacto con la vida. Ambos logramos nuestros objetivos. Él fue un ladrón en su época y cayó abatido durante un tiroteo como lo había soñado. Yo hice lo que pacté también, ¿eh? Nunca voy a olvidar esa tarde. Yo los domingos no puedo cantar con mi voz, pues canto muy malas canciones, total no soy yo. Esto no es para vos. A veces le creo y es cuando me cambia la voz. Los 80s. Este capítulo se llama Los 80s. Porque en los 80s tomábamos una guitarra y armábamos una banda de punk. Yo a mi edad no podía tocar como guitarrista de Purple. Y nunca lo pude hacer, ¿eh? Pero sí me podía animar a tratar de acercarme al de los Pistols. Aunque no pude tocar nunca muy bien, siempre me acompañé con una guitarra. Así que por ahí canalizábamos nuestras inquietudes artísticas, quienes las teníamos, y inquietudes sociales, la mayoría, ¿no? Esa aventura nocturna, inocente, en cierto punto de los peligros que acechaban a fines de una dictadura, inclusive 10 años después de la dictadura. Seguía siendo peligrosa nuestra noche, ¿eh? Dormir en comisaría de San Telmo, 24 horas, sin volver a casa. Si te llevaban en la madrugada del domingo, te largaban en la madrugada del lunes. Había que volver a casa y al rato ir a trabajar, otros a estudiar. Pues sí que era todo un sacrificio. La escena por aquellos años la creábamos, la vivíamos y también la actuábamos. Con el tiempo se perdió lo teatral del punk. Nos producíamos antes de salir, ¿eh? Nos cambiábamos el nombre. Todo eso se perdió. Siento que al punk se lo comió el sistema como se come todo. Porque el sistema es angurriente. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. El baño, este capítulo se lo dedico al baño. Bueno, los viernes a la tarde-noche, después del trabajo en la fábrica, el baño era mío. Antes de que llegara mi viejo de trabajar. Eso sí, él sí que sabía agitar a la familia. Lo escuchaba decir: ¿qué hace este pibe en el baño que no sale? Y sí, 1 hora más o menos en el baño. La familia golpeando la puerta como si me hubiesen prestado algo y ya fuese el momento de devolverlo. Ese era el baño para mí, un refugio. Los primeros porros que fumé en mi casa los fumé en la ventanilla del baño. Estaba justo al lado de la ducha. Ponía el radiograbador sobre el lavarropas, escuchaba The Police o Men at Work. Y disfrutaba del olor del shampoo
Me gustaban de la banda. Mientras tanto, la familia entera se amontonaba del otro lado de la puerta pidiéndome que saliera. Bueno, respondía yo, ya salgo. A las 9 de la noche ya estaba en Puente Saavedra, ahí en Vicente López, en el Copetín al Paso. En ese entonces no bebía habitualmente. Solo en ocasiones apuraba un par de quinelas dobles con mucho hielo para pasarla rápido. Y en 20 minutos estaba listo mi cerebro para tomar el 152 que paraba en la puerta. Y me dejaba un par de cuadras de jazz y pop, un reducto de San Telmo. Claro, es que ahí tocaba Sumo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Capítulo 11. Armemos una banda. Acá cuento cómo armé mi primera banda de punk. Todo empieza con un grupo parroquial del barrio de Saavedra. Yo conocí el punk de cerca y adopté a mi personaje, ahí, en ese grupo parroquial. Ahí nació Germán. Se hacían reuniones para jóvenes con problemas de tipo drogas, problemas con la familia, alcoholismo. El mío era la soledad típica del adolescente incomprendido, pero también por ahí la falta de drogas. Por ahí yo quería conocer. En serio, así que en la parroquia iba a poder conseguirlas. Es bueno tener un problema cuando estás con gente que tiene problemas, te hace sentir a la altura, así que vamos a buscarlos. En el grupo había algunas personas que escuchaban punk, así que me arrimé a esa gente. Me pasaron 2 cassettes, uno con Ramones de ambos lados y el otro, recuerdo, un TDK de 90 con Pistols de un lado y Let's Dance de Bowie del otro. Las reuniones eran los domingos, nada más feo que un domingo a la tarde cuando estás con tu familia y no tenés amistades, así que los domingos, amé los domingos en la parroquia, nada que ver, pero es así. El siguiente paso fue armar una banda de punk. Yo ya me había cortado el pelo y cambiado la ropa. Ya tenía un nuevo look, ya me consideraba un punk y me veían como algo distinto, como mis viejos amigos hippies me veían como un punk. Ya no me querían. Nadie sabía mucho de música, pero eso lo hacía más tentador aún. Fácil, aprender sobre la marcha es siempre un buen plan para la gente curiosa. Así que fue como hacer pan y queso. Vos tocas esto, vos tocas lo otro y yo toco esto. Y vos cantas. Total, tiempo era lo que sobraba, éramos muy jóvenes. La abuela tocó a Alejandra, una italiana de curvas peligrosas y ojos grises que usaba un corte de pelo carré muy a la moda en aquellos tiempos. El bajo lo tocó su novio, Carlos, un chileno que se inyectaba fármacos derivados del opio, me acuerdo. Eran otras épocas. La otra voz la ocupó Marcelo, un amigo más grande de la pareja que se cortaba el pelo a los Bowie. La batería la tocaba un chico al que bautizamos Dagor o Daigor, que significa gorda al revés, épocas de bullying, y un servidor, un nuevo punk de 16 años, tocaría la guitarra, o sea, yo. Ahora había que encontrar un nombre que nos identificara, eso era muy importante para una banda. Napalm es el capítulo 12, Napalm, como la bomba de fósforo que se tiró en Vietnam, ese era nuestro nombre. Decidí contarlo de nombre en un capítulo aparte porque llevó unos días hallarlo. De esta forma, al pasar a otro capítulo, le doy vida a los días intermedios. Napalm, sustancia muy inflamable compuesta de combustible gelatinizado que se utiliza para cargar bombas y proyectiles incendiarios. Se usaba en los bombardeos sobre Vietnam a manos de los Estados Unidos. Era realmente incendiaria y hacía muy poco de esa guerra. Así que sonaba terrible, como nuestra banda, con mensajes apocalípticos que hablaban de un mundo
mutante y sin amor. Destruir para construir era el lema. Bueno, duró apenas un par de meses, pero fue muy divertido. Napalm. Llegamos al capítulo 13, que dice: yo no quise estudiar. Muy bien, a los 21 años decidí irme de casa y alquilar un departamento con amigos. Éramos básicamente la formación original de Mal Momento. Encontramos un edificio muy antiguo, tipo conventillo, en el barrio de Almagro y lo alquilamos. Alquilamos ese piso. Ese piso era un piso todo nuestro. Yo trabajaba ya hace algunos años, había dejado el secundario en segundo año y me dediqué a trabajar en cualquier cosa. En esa época los menores podíamos trabajar y cobrar como adultos. Y yo sentía que había ganado terreno a mi manera, ¿no? Me había jugado una mala pasada al plan de mi familia. Había ganado tiempo y en vez de perderlo estudiando, me dediqué a trabajar. Cuando eso de trabajar venía después del estudio. Garantizado por el Pater Family, no lo iba a soportar. No iba a aguantar tanto tiempo estudiando y aguantando a mi familia. Así que tenía otra cosa en la cabeza. Así que administré mi adolescencia según mi parecer y empecé a trabajar como un tipo adulto. Mi propio espacio, con gente como yo, y solo tenía que pagar un alquiler. Fue genial vivir en ese conventillo con mis compañeros de banda, los Malmos de aquellas épocas. Llegamos al capítulo 14. Se llama ¿Sobre qué escribo? A veces me preguntan cómo escribo, sobre qué escribo, qué me inspira. A veces las emociones, pero a veces. De mi presente, digo. A veces una frase que escucho por ahí o una melodía que se me ocurre caminando por la calle. Cuando regreso a mi zona de confort, o sea, a mi casa por lo general, me sumerjo a ciegas, me dejo llevar. Las palabras están ahí, espada en mano, decidiendo el rumbo de las estrofas. Nunca sé qué hablo hasta que termino de escribir, ¿eh? Es como entrar en un trance. Pero así como todas las palabras conducen a Roma, todas las palabras también conducen al amor. ¿Qué sería Roma al revés? O sea que casi todas mis canciones hablan de amor porque es el tema que me interesa. El amor es el imán, las palabras, los pequeños metales que se acomodan de forma misteriosa en el papel. Otras veces un diálogo de alguna película o una frase dicha. Me sirve como brújula y de ahí en más empieza el viaje. Vale decir que mi forma de composición no suele ser planeada. Muy pocas veces tengo que forzar el cerebro para hacer una canción. No es mi estilo. Lo mío es más casual. Eso sí, siempre tengo un cuaderno al lado de mi cama. Capítulo 15. Cuando estoy solo se llama. Cuando estoy solo me da por fumar. Cigarrillos, ¿eh? No, nunca caminando por la calle delante de los demás. Pero sí en mi casa. Fumo, pienso, reflexiono y ahora escribo. Si estuviese ahora con otras personas, no podría escribir como lo hago ahora. Que siento como un viento que empuja mis pensamientos. Entonces ahora valoro esa soledad. Hace tiempo que quiero escribir algo más que canciones. Y alguien a quien suelo escuchar me dijo: ¿por qué no escribís un libro? Capítulo 16. ¿Qué se sabe de mañana? De mañana, ¿no? Del día de mañana. ¿Qué se sabe de mañana? Habrá que pasar la noche y tranquilizarse para que las horas no se sientan presionadas y no te la hagan pasar mal. Habrá que escuchar ese silencio de las 12 de la noche. Mi mejor amigo en este caso. Mi guía hacia el mundo cerebral, que no siempre descansa, ¿eh? Pero si hay algo que nunca hay que hacer, es tener un espejo de frente cuando dormimos. Porque es sabido que del otro lado hay vida. Distinta, al revés. La izquierda es la derecha y la MW,
Y del otro lado, no te quieren como sos. Es peor que acá. Capítulo 17. Cemento. Bueno, teníamos que hablar de cemento, ¿no? Cemento, como su nombre lo dice, era eso, cemento, un gran cajón de cemento hecho con la mejor intención del mundo, obvio. En esas épocas eso era punk, y el punk se hacía con las mejores intenciones, fresco como el olor a vainilla de la confitería del centro, en otoño, y fumado. Yo había ido en los 80 al Café Einstein, en el local anterior de Chabán. Sinceramente me gustaba más que cemento, como también me gustaban más los 80 que los 90. Los 80 fueron más creativos, los 90 fueron más tribales. Ya era más la onda del barrio, el punk callejero, rock barrial, el rolinga, el punky. Todo como que se fue un poco de lo artístico y por supuesto se fue el glamour de los 80s. Los 90s eran de cemento. En ese lugar prácticamente me entrené para lo que vendría, ¿no? Tocar a las 6 de la mañana. Hoy por hoy es mi pesadilla recurrente. Antes de Mal Momento hay 12 bandas soporte. Entonces nos toca actuar a las 6 de la mañana. Cuando me subo al escenario, se abre una persiana allá adelante que deja entrar la luz del día. Y la gente se va porque ya es domingo. Ojo, así eran algunos de cemento, como mi pesadilla. A veces había tanta gente ahí adentro que del escenario nos caía agua del techo. No era agua, era transpiración humana convertida en gotas gigantes que caían del techo, eran como las nubes de transpiración. Muchísima gente amontonada. Así era cemento y nos gustaba. Claro que sí. Omar era un tipo increíble. Una vez hace mucho teníamos que tocar en cemento. En ese entonces yo vivía en Villa Urquiza, me acuerdo. Nos encontramos por ahí con la banda, íbamos en el auto del guitarrista. Y al llegar a la 9 de julio, me acuerdo, de Avenida Independencia, por ahí cerquita, nos intercepta una patrulla. Era muy común en esa época. Piden los datos por la radio y me tiran un pedido de captura por una vieja causa que tenía yo por tenencia de marihuana, nada que ver. Me llevaron a mí solo a la comisaría, De repente aparece Omar Chabán con mis compañeros y le ofrece 200 pesos al oficial de guardia para que me deje salir. En esa época 200 pesos y era un dinero. Y el oficial le responde que no, que deben averiguar mis antecedentes y que ese trámite lleva 24 horas. Así que me dejan detenido. Y el show se hizo igual, La gente subía a cantar en mi lugar. Ahí me di cuenta de que Mal Momento ya era de la gente. Al otro día me despiertan con un pan y un mate cocido, marroco le decían los canas al pan. Resulta que ya habían decidido dejarme salir antes de tiempo. Bueno, al salir y por suerte, ahí me esperaba el bajista, Ricky, me acuerdo, con 40 pesos que me mandaba Omar. Era mi parte de la paga por esa noche, así era cemento. El reflejo de una época. No era la mejor, ni lo peor. Era solo el reflejo del under en los 90. Era el auténtico under. Bueno, estamos por el capítulo 18. Estamos llegando casi al final de este libro leído. Se llama Postmodernismo en los 90s. Resulta que finalizando la década de los 80s, una nueva tribu irrumpía en la noche de Buenos Aires, los posmos, el diminutivo de postmodernos, gente divertida, desprejuiciada. Se paseaban por las exposiciones de arte, el horario tipo 7 de la tarde, after office, como se le dice. Se vestían bien, pero de negro. Yo me acuerdo que salía de bares con esta gente, posmo. Íbamos al cine a ver películas de Buñuel, Almodóvar, y después a algún bar de la calle Corrientes, casi siempre para comentar la peli. Todo esto regado con alcohol, en exceso, casi siempre. Era gente que bebía mucho. Hasta olvidar nuestras propias acciones. Al otro día
nos acordábamos poco de lo que habíamos hablado, pero de la película sí, porque había sido antes de ver. Una tarde vamos al espacio de Federico Clem, gran artista argentino. Él tenía un espacio en un subsuelo frente a la Plaza San Martín. Ahí, entre otros, vi a León Gieco, vi muchas actrices, actores, periodistas, vi a mucha gente famosa. Y estaba yo también. Se podía comprar una obra, yo nunca compré, pero se las podía mirar, o solamente estar ahí con la copa en la mano y se pasaba la bandeja con más champán o canapé, se servía. Champán o algún buen vino que auspiciara el evento. Pero lo de Federico Clem, él mismo solía servir el espumante. Él mismo. Para mí es un recuerdo que no puedo borrar. Él mismo sirviéndome una copa aquella tarde. Y ahí entendí el concepto de humildad, propiamente dicho. Bueno, así se iban estos años locos. Para mí, buenos y malos tiempos. Siempre hay más cuando todo es vertiginoso y nuevo, ¿no? La democracia aún era nueva, estábamos descubriendo, floreciendo, y todas las tendencias culturales eran atractivas y por sobre todas las cosas eran muy divertidas. Capítulo 19 es un juego de palabras, las enfermedades patrias. Digamos que es algo que nada que ver, se me ocurrió. Asma, broncoespasmo, gripe, resfrío, catarro, COVID. Las enfermedades patrias. Sí, las enfermedades son adherentes a las fechas patrias, por supuesto. Siempre aparecen en mayo, junio, julio, agosto. Día de la Patria, de la Bandera, la Independencia, San Martín. Parece como si todos los acontecimientos patrios hubiesen ocurrido durante el periodo lectivo, cuando íbamos a la escuela. Como si los próceres se tomaran vacaciones, nada que ver con la temática del libro. Simplemente es algo que se me ocurrió transitando el COVID. Esto lo escribí un 25 de mayo de 2022, cuando me enfermé. Este capítulo se llama Pretty Vacant en la quinta. Pretty Vacant, como la canción de los Pistols, como Hermosa Vacación. Si no me equivoco era del año 1992, en Mashwis o en Navid. Una quinta divina, un lugar hermoso. Qué lindos fines de semana con mis amistades de juventud. En Buenos Aires se hablaba de posmodernismo y las latas de cerveza flotaban en la pileta hasta que se iban acabando, aunque creo que jamás se acababan del todo. Y no había latas nacionales en esa época, creo que eran todas importadas, se conseguían en los supermercados. Me acuerdo de una cerveza coreana en lata de medio que acá no había. Las etiquetas todas distintas, coloridas y en diferentes idiomas. Eran todas tan distintas, pero con el mismo contenido, cerveza que es la bebida que me gusta a mí desde hace muchos años. Una vez me encontré con un amigo, Ramesane, en esa misma quinta, porque teníamos amigos en común que nos habían invitado, cada uno por su lado. Nos pusimos a hablar de música, de lo que nos unía, ¿no? Y de repente dijimos, subamos a ese escenario y hagamos Pretty Vacant de los Sex Pistols. Ahí en el escenario estaba tocando creo que Avant Press en esa fiesta. Así que usamos la caja de ritmos de Avant Press y sacamos una versión de Pretty Vacant, no me olvido más. Bueno, brindo por mis amistades de aquellos años y por esos domingos de resaca.
Bueno, este es el último capítulo y acá es donde debemos ponernos un poco serios, ¿no? Porque el capítulo se llama Cromañón. Y yo digo que la música no mata, che. Uno de mis recuerdos más lúcidos, aunque en esa época tomábamos mucho alcohol, mucho más que ahora, y algunas que otras cosas, fue el de una tarde de diciembre en la casa del bajista de Flema. En ese entonces era parte de Topos, un grupo posterior a la muerte de Ricky Espinosa, con el que salíamos de gira en una traffic muy loca, muy loca. Recuerdo que Fernando Rossi se había comprado una pelopincho gigante, una pileta redonda, muy, muy grande. Así que ahí estábamos, de chapuzón en chapuzón, toda esa tarde. Y me acuerdo que llegó la noche, prendimos la tele y nos enteramos del gran incendio. Nos cortó el mambo. Algunos que nos dormimos un rato, sabíamos que había 2 o 3 muertos, ¿no? Y después cuando despertamos eran ya unos 200 en un recital de rock. Sí que fue triste, che. Demasiada muerte. No olvido más ese fin de año tan trágico. Siempre pensé que la culpa no era ni del dueño, ni del lugar, ni de la banda que tocaba esa noche. Yo pienso que la culpa la tuvo siempre esta forma de ser corrupta, muy propia de nosotros. Nos la han inculcado, la coima, el arreglo, tapar los desperfectos. Si total no se ven. Hasta que un día se vieron y fue en Cromañón. Fue en el barrio de Once. Fue un día antes de Año Nuevo. Mis respetos a la familia de las víctimas de Cromañón. Mis respetos. Adiós.